En esta primera diapositiva nos detenemos en un concepto clave, la protección de datos. Este principio es fundamental en el ámbito sanitario, ya que aquí gestionamos información personal y confidencial sobre la salud de las personas. La protección de datos no solo constituye una obligación legal, sino también una responsabilidad ética para todos los profesionales de la salud. A lo largo de la presentación revisaremos el marco normativo, su impacto en la práctica clínica y algunos de los principales desafíos que enfrentamos. Recuerden, proteger los datos personales es esencial para garantizar tanto los derechos como la confianza de los pacientes. Comencemos analizando el contexto y la relevancia actual de la protección de datos personales en el sector sanitario. Nos encontramos ante un tema fundamental para la práctica clínica moderna: la digitalización creciente de la información en salud y la necesidad de compartir datos entre profesionales y diferentes sistemas hacen imprescindible salvaguardar la confidencialidad y seguridad de los datos de los pacientes. Debemos recordar que la información relacionada con la salud es especialmente sensible. Su manejo inadecuado puede generar consecuencias graves, tanto para la privacidad del paciente como para la confianza depositada en el sistema sanitario. Por este motivo, las normativas, tanto europeas como nacionales, han fortalecido las obligaciones y medidas para proteger estos datos. A continuación, vale la pena destacar el papel de los marcos legales como el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Estas normas establecen las bases, los principios y las obligaciones que deben cumplir tanto los profesionales como las instituciones sanitarias para salvaguardar los derechos de los pacientes y asegurar un uso adecuado de la información clínica. Por último, es fundamental entender que proteger los datos de salud no es solo una obligación legal, sino también un compromiso ético y profesional. Comprender su importancia hoy en día nos permite avanzar hacia una práctica sanitaria más segura y responsable para todos. En este punto, vamos a centrarnos en el marco normativo fundamental para la protección de datos personales en el ámbito sanitario. Este es el pilar que sostiene todo el sistema de garantías y obligaciones en el manejo de la información clínica. El Reglamento General de Protección de Datos, o RGPD, es la base europea que marca los principios esenciales: confidencialidad, integridad y transparencia en el tratamiento de datos. Por su parte, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, conocida como LOPDGD, adapta y refuerza estos principios en el contexto español, aplicándolos específicamente al sector sanitario. Esta normativa reconoce el carácter especialmente protegido de los datos de salud y exige medidas reforzadas para un manejo seguro. Así, resulta fundamental que tanto estudiantes como profesionales conozcan y apliquen estas normas, velando siempre por los derechos de los pacientes y una gestión responsable de la información clínica. De este modo, comprender el marco normativo del sector sanitario es el primer paso para asegurar una protección efectiva de los datos personales en salud. A continuación, profundizaremos en los aspectos clave que permiten aplicar esta normativa en la práctica profesional. En esta primera parte vamos a repasar los conceptos clave en la protección de datos dentro del entorno sanitario. Es fundamental entender bien estos términos, ya que son la base sobre la que se construye toda la normativa y las buenas prácticas en la gestión de la información clínica. Comenzamos hablando de los datos personales de salud. Esta categoría abarca toda información referente al estado físico o mental de una persona, incluyendo datos médicos, genéticos y biométricos. Todos ellos están especialmente protegidos debido a su sensibilidad. Pasemos ahora al responsable del tratamiento. Se trata de la persona, física o jurídica, que decide cómo y para qué se tratan los datos personales en una organización sanitaria. Esta figura es quien garantiza que se cumpla la normativa de protección de datos. De igual importancia es el consentimiento informado. Consiste en la autorización que una persona da, de forma libre, informada y clara, para que sus datos sean tratados. En la mayoría de los casos es imprescindible contar con este consentimiento antes de gestionar la información clínica de un paciente. A continuación, es necesario considerar los derechos del paciente en materia de protección de datos. Entre estos derechos se encuentran el acceso, la rectificación, la supresión, la limitación, la portabilidad y la oposición. Profesionales e instituciones sanitarias deben asegurarse de que estos derechos se respeten en todo momento. En resumen, dominar estos conceptos es el primer paso para implementar adecuadamente la protección de datos en la práctica clínica y salvaguardar los derechos de los pacientes. En esta diapositiva nos vamos a centrar en los derechos fundamentales del paciente en relación con la protección de datos personales.
Estos derechos son un pilar esencial en la práctica sanitaria y cuentan con un respaldo sólido en la normativa vigente, tanto a nivel europeo como nacional. Es importante recordar que el paciente es el titular de sus datos y siempre debe ser informado sobre qué información se recopila, cómo se usa y quién puede acceder a ella. Entre los derechos más destacados encontramos el derecho de acceso, que permite al paciente consultar sus datos, el derecho de rectificación, que le facilita corregir información inexacta, y el derecho de supresión, que concede eliminar datos que ya no sean necesarios o cuando el paciente así lo solicite. Además, existen otros derechos relevantes, como el de limitar ciertos tratamientos de datos, el de portabilidad y el derecho de oponerse al tratamiento. Todos ellos han sido establecidos para proteger la autonomía y la privacidad de la persona dentro del ámbito clínico. Por último, es fundamental que los profesionales sanitarios conozcan y respeten estos derechos en cada proceso asistencial. De este modo, se fortalece la confianza del paciente en el sistema y se asegura un manejo seguro y ético de la información clínica. Llegamos ahora al momento de hablar sobre la implementación en la práctica clínica. Proteger los datos personales de los pacientes no solo es una exigencia legal, sino también un compromiso ético fundamental para cualquier profesional de la salud. En la vida diaria, esto se refleja en acciones concretas y constantes. Por ejemplo, es esencial garantizar que únicamente el personal autorizado tenga acceso a la información clínica, asegurando además que cada acceso quede registrado y pueda ser auditado en todo momento. Utilizar sistemas seguros, tanto para el almacenamiento como para la transmisión de datos entre profesionales o instituciones, resulta indispensable. Sigamos con otro punto importante: la formación continua del personal sanitario en materia de protección de datos. Esto facilita la identificación y gestión de riesgos, especialmente frente a posibles accesos no permitidos o filtraciones de información sensible. Asimismo, es necesario llevar a cabo evaluaciones periódicas, mediante auditorías y revisiones, para asegurar que las medidas de seguridad sean efectivas y se mantenga la confidencialidad e integridad de la información. Así, vemos que implementar la protección de datos en la clínica significa combinar la normativa vigente con buenas prácticas diarias. Todo ello siempre con el objetivo de preservar los derechos de los pacientes y asegurar una atención de calidad. Buenas prácticas en seguridad son fundamentales para proteger los datos personales en el ámbito sanitario. Es importante implementar medidas que aseguren la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información clínica. Por ejemplo, resulta clave registrar y controlar todos los accesos a los datos de los pacientes, cifrar la información sensible y utilizar sistemas seguros para su transmisión. A continuación, veamos otro aspecto relevante. El acceso a los datos debe estar restringido únicamente al personal autorizado, siguiendo criterios de necesidad y proporcionalidad. Además, la formación continua del equipo es esencial, ya que todos los profesionales deben conocer y aplicar correctamente la normativa de protección de datos. Por último, recordemos la importancia de realizar auditorías periódicas y evaluaciones de impacto en seguridad. Estas acciones permiten identificar riesgos y mejorar los procedimientos de manera continua. Cuando estas prácticas se integran en la rutina diaria, se fortalece la confianza de los pacientes y se asegura un funcionamiento eficiente del sistema sanitario. En esta sección vamos a analizar los principales riesgos y vulnerabilidades vinculados a la protección de datos personales en el entorno sanitario. Es fundamental recordar que en el ámbito de la salud los datos que manejamos son especialmente sensibles y exigen garantías adicionales para su protección. Entre los riesgos más comunes destaca el acceso no autorizado a la información clínica. Esto ocurre cuando personas sin permiso visualizan o manipulan datos de pacientes. Además, debemos considerar la pérdida de datos, que puede originarse por errores técnicos, fallos en los sistemas o una gestión inadecuada. También está el peligro de que los datos se utilicen para fines distintos a los permitidos, lo que contraviene los principios de licitud y finalidad establecidos por la normativa. Las vulnerabilidades aumentan si no contamos con protocolos claros o si el personal sanitario carece de formación adecuada. La digitalización y la interoperabilidad entre sistemas incrementan la exposición tanto a amenazas externas como los ciberataques, como a riesgos internos, como el uso indebido de la información por parte de empleados. Como pueden ver, resulta imprescindible aplicar medidas de seguridad de manera rigurosa, garantizar la trazabilidad de los accesos y ofrecer formación continua al personal. Solo así podremos proteger la información y mantener la confianza de los pacientes en el sistema sanitario. En esta diapositiva abordamos los desafíos éticos que enfrentamos hoy en la protección de datos personales en el ámbito sanitario. La gestión de información de salud exige una gran responsabilidad, ya que estos datos son especialmente sensibles y su manejo impacta directamente en la privacidad de los pacientes.
Uno de los retos principales es lograr un equilibrio entre proteger la intimidad de las personas y compartir información cuando es necesario para una atención médica segura y continua. Además, la gestión del consentimiento cobra especial relevancia, sobre todo en casos donde los pacientes están en situación de vulnerabilidad o no pueden expresar su voluntad de forma clara. Por otro lado, el surgimiento de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial aplicada a la salud, hace que la transparencia y el control sobre el uso de los datos sean aún más cruciales, ya que de ello depende la confianza en el sistema sanitario. Por último, superar estos retos implica mantener una actitud ética constante, apostar por la formación continua y fomentar la colaboración entre los distintos profesionales del sector. Así, protegemos los derechos de los pacientes y garantizamos la confidencialidad de su información, adaptándonos a los cambios tecnológicos y normativos. Como pueden ver, en esta diapositiva nos centramos en los conflictos entre diferentes principios y obligaciones en la protección de datos personales en el ámbito sanitario. A menudo surgen tensiones entre el deber de confidencialidad de los profesionales de la salud y la necesidad de compartir información en situaciones excepcionales, como emergencias sanitarias o por una orden judicial. Estos conflictos exigen un análisis cuidadoso, ya que tanto la protección de los derechos de los pacientes como la continuidad de la atención médica son prioridades establecidas por la normativa. A continuación, profundicemos en cómo estos dilemas éticos y prácticos se manifiestan en la vida cotidiana. Veremos también qué herramientas ofrecen el RGPD y la LOPD-GDD para gestionar estos casos de manera responsable y conforme a la ley. En el entorno sanitario, la cultura organizacional y la formación juegan un papel fundamental para asegurar la protección de los datos personales. No es suficiente tener normas escritas o protocolos técnicos. Resulta vital que la organización entera comparta valores y actitudes comprometidos con la confidencialidad y el respeto de la privacidad de los pacientes. En este sentido, una auténtica cultura de protección de datos requiere que todos, desde profesionales clínicos hasta el personal administrativo, comprendan la relevancia del tema y actúen en consecuencia cada día. La formación continua es clave para lograr este objetivo. Dicha formación debe estar actualizada, responder a los cambios en normativas y tecnología, y tratar tanto aspectos legales como los dilemas éticos que se presentan en la práctica clínica. Por lo tanto, es esencial que las instituciones sanitarias promuevan la sensibilización y el aprendizaje constante sobre protección de datos. De este modo, cada integrante del equipo sanitario podrá asumir su responsabilidad, cumplir con las obligaciones legales y contribuir a la confianza de los pacientes en el sistema. A continuación, veremos cómo estos principios se aplican en situaciones concretas. En esta última parte repasaremos las conclusiones y recomendaciones principales relacionadas con la protección de datos personales en el ámbito sanitario. Nos enfrentamos a un tema fundamental para la práctica profesional en salud, ya que el respeto a la confidencialidad y la gestión adecuada de la información clínica no solo responden a las exigencias legales del RGPD y la LOPD-GDD, sino que además refuerzan la confianza de los pacientes en el sistema sanitario. Es crucial que los profesionales de la salud adopten una actitud proactiva, dominando los principios clave de la normativa vigente. Para proteger los datos resulta imprescindible aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas. Además, es esencial mantenerse al día ante los cambios normativos y tecnológicos. No olviden la relevancia de la formación continua y la sensibilidad ética para enfrentar los retos que plantea la protección de datos en entornos cada vez más digitalizados. Por último, les recomiendo revisar de manera periódica las novedades en esta materia y participar activamente en programas de formación especializados. Así, podrán brindar una atención sanitaria segura, ética y respetuosa con los derechos de los pacientes.